Y nuevamente estamos con todos ustedes a través de Cinema Coach, una comunicación en la cual intentamos revisar la vida a través de las grandes lecciones que nos da el cine, que contempla toda una serie de artes integradas como la literatura, la fotografía, la música, todas ellas, la escultura, para darnos un mensaje. Y yo creo que luego que el ser humano se vio reflejado tal como es y como quiere ser y como ha sido en el cine, realmente cambió la historia de la humanidad. Yo creo que el cine es un arte, realmente un arte síntesis de todo lo que podemos en ciencia, en tecnología, por supuesto en pensamiento, el ser humano. Hoy vamos a analizar en Cinema Coach una película que realmente me impresiona y me impresiona por lo bella y la estética que es. Por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo con la crítica positiva. Es de un director muy importante como Terrence Malick. Él hizo de las últimas, recuerdo, Un Nuevo Mundo, una película hermosísima, y luego El Árbol de la Vida, que también es una película muy polémica, ganó el Festival de Cannes hace unos 2 años y realmente una obra impactante. Y hoy vamos a ver, vamos a evaluar, vamos a analizar conceptualmente a esta que yo digo que es hermosa película. Realmente me pegó muchísimo en el sentido positivo, me atrajo mucho esta película llamada To the Wonder y que en español recibe en algunos países el título de La esencia del amor. Y creo que es una película muy llamativa porque se trata de un escritor norteamericano joven que es Neil, interpretado por el actor Ben Affleck, y que en París se encuentra a una mujer hermosísima, ucraniana, que es Marina y que interpreta Olga Kurilenko, una bellísima actriz y que tiene una hija y él le invita a irse a su Estados Unidos, un Estados Unidos de las llanuras de centrales, muy rural, en donde realmente ahí se va a generar el choque de la película que está entre Francia y especialmente París y una ciudad en la llanura norteamericana, Oklahoma, y que realmente entonces va a plantear muchísimos mensajes con una fotografía extraordinaria y a mi juicio con una música también extraordinaria y unas actuaciones que además completan Rachel McAdams, que hace el papel de Jane, un personaje interesante en la trama, y a Javier Bardem, que va a ser del padre Quintana. Y ellos cuatro conforman un argumento muy interesante, un argumento que probablemente no se entiende a primera vez, sino que hay que reflexionarlo. Y este film de Terrence Malick nos habla de dos conceptos fundamentales. Y creo que aprendí el discurso de este film en dos conceptos. El primero de ellos es la felicidad, un concepto que yo considero de los 10 conceptos básicos que todos y cada uno de nosotros debemos tener muy claros para poder ser feliz. Porque mucha gente habla de la felicidad y ni siquiera se ha planteado, y cuando uno le pregunta qué es la felicidad, te la refieren con algunos datos, pero no hay un concepto elaborado y por lo tanto es una realidad que se puede escapar entre las manos. Para nosotros la felicidad, y ya lo hemos dicho en otras películas que tratan y que nosotros vemos este tema como el fundamental, es la tenencia del bien mayor. Y ahí me aferro a una de las acepciones de felicidad de la Real Academia Española porque me parece tan lógica, es ser feliz, es tener el bien mayor que uno pueda considerar. Y entonces va a depender, claro, de dónde uno pone la felicidad. Y hay gente que la pone en cosas que nunca va a tener, y hay gente que las pone en las cosas más cotidianas, y sobre todo en lo que nunca te van a quitar. Y que, de acuerdo a los filósofos y de acuerdo a lo que uno puede pensar,
la tenencia del bien mayor es la vida propia, y también la conciencia. Es decir, que si tengo vida y tengo conciencia, probablemente ya tengo todos los elementos para ser feliz. Y que todo el resto, por más que amemos, nos los pueden quitar. La vida cuando nos la quitan, la conciencia cuando nos la quitan, ya no nos damos cuenta de ello probablemente. Esto lo dice la película, es la felicidad, y entonces vemos, por ejemplo, cómo el personaje de Marina va a buscar realmente la felicidad, y es la búsqueda de la felicidad, y se contrapone al personaje de Neil, interpretado por un Ben Affleck, que si creo que tiene 2 o 3 parlamentos en la película es mucho, es casi un hombre tendido a la introversión, es un hombre que después tiene un puesto, un cargo como inspector del medio ambiente, y eso se presta para unas cosas muy hermosas en la película, ver la desintegración del medio ambiente, de cómo lo estamos matando los seres humanos. Y este personaje nos va a hablar de otro concepto, que es el de la otredad. Una palabra castellana, una palabra castiza, que yo la interpreto como la importancia del otro en la propia vida. Y entonces vemos cómo Ben Affleck está luchando por la otredad, por esa otredad que parece que le cuesta tanto. Mientras Marina busca realmente la felicidad, pareciera que el personaje de Neil lo que busca es la otredad. Y cuando unimos, integramos estos dos conceptos, nos sale, si hay baja felicidad y baja otredad, hay vacío, hay vacuidad, ahí no hay nada. Y que en momentos se observa en las relaciones de estos dos seres humanos y de las conexiones con los otros dos personajes, el padre Quintana y Jane. Y cuando nosotros evaluamos, por el contrario, que hay felicidad y hay otredad, realmente nos encontramos con la plenitud. Y es la plenitud que probablemente andan buscando tanto los personajes de Neil como el personaje de Marina para llenarse, para completarse a través del otro, y probablemente no es la vía. La vía es que la felicidad y la otredad tienen que estar en uno mismo para poder entonces brindarla y compartirla con la otra parte. Cuando analizamos los dos elementos básicos que son el personaje de Neil y de Marina, fíjense, cuando no hay felicidad y hay mucha otredad, que pareciera ser la concepción del personaje de Marina, cuando nos encontramos entonces el sacrificio. Y entonces podemos preguntarnos si ella es una mujer sacrificada, si ella es una mujer hecha para la concepción de la felicidad. Y cuando nos enfrentamos a él, al personaje de Neil, interpretado magistralmente en silencio por Ben Affleck, entonces empezamos a encontrar que es la alta felicidad, pero no hay la otredad, o por lo menos hay el sentido de búsqueda, de encuentro, de tenencia de la felicidad, que está por definirse en base a la otredad, a esa otredad que no aparece por una gran cantidad de causas. Y aquí encontramos entonces la soledad. Y esto realmente en la mezcla de una soledad que puede interpretarse como egoísmo y una sensación de sacrificio hacen que esta pareja realmente pueda contarnos la historia que nos cuentan en la dirección magnífica de Terrence Malick. Cuando nosotros nos vamos, y aquí es lo importante, para utilizar este film para el coach, y sobre todo el coach de vida, que puede ser aplicada a cualquier área, entonces tenemos dos conceptos básicos. El concepto de la felicidad, interesante. Si usted no tiene un concepto de felicidad, yo dudo que usted pueda ser feliz. Si usted tiene un claro concepto de felicidad, de acuerdo a la dificultad que ponga, usted puede ser feliz todo el tiempo. Esa es nuestra tesis. Mientras que la otredad, nosotros la conceptuamos como la importancia del otro en nuestra propia vida. Es la sensación de la alteridad. Es una palabra realmente que siempre se la pedimos prestada a los poetas, porque nos dice mucho el mundo de la otredad, que se contrasta con el mundo de la mismidad, en el cual aparentemente está
sin sufrir ningún trastorno de tipo patológico, el personaje de Neil. Estos dos conceptos entonces nos van a llevar a un tercer concepto, a ese concepto de la plenitud, de esa y sobre todo de la búsqueda de la plenitud, que no se puede encontrar a nuestro juicio y como una reflexión de esta hermosísima película To the Wonder, que entonces nos va a conducir a ese concepto de la plenitud, de el estar lleno, de no estar vacío y ni siquiera de estar medio vacío. Entonces creo que el ver esta película realmente puede generar, si la vemos desde el punto de vista positivo y no con las críticas negativas que hemos leído en muchos periódicos del mundo. Hay quienes hablan de que es una maravilla, pero también es una obra polémica como todo lo que hace Terrence Malick. Entonces nos encontramos con una fuente, más allá de la calidad como película, con una fuente muy interesante de tres conceptos. Del concepto de felicidad, del concepto de otra edad y del concepto de plenitud. Imagínense reflexionar junto con otras personas acerca de estos conceptos. Seguro se van a enriquecer. Véanle el film y después que lo vean, discutan de estas tres cosas. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la otredad? ¿Y qué es la plenitud? Para cada uno de ustedes, para que se den cuenta que cuando se tienen los conceptos claros, la realidad es mucho más aprehensible, puede ser mejor explicada, puede ser mejor entendida y puede ser una fuente de bienestar y de tranquilidad. Esa es la intención de Cinema Coach. Y esta es la revisión de este film hermoso, To the Wonder, de Terrence Malick, 2012. Será hasta el próximo film.